Dios le bendiga. Gracias por permitirnos compartir con usted la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con usted ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 26 en adelante. Y el tema de hoy lo estoy titulando Solución para la calamidad. De esta manera vamos a dar inicio ahí en la palabra del Señor, en el versículo 26, Nehemías 9:26. Dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían a clamar y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí está la parte de la historia del pueblo judío. Y aquí el que escribió todo esto fue Nehemías, un hombre de Dios que se encontraba en el palacio del rey antes de esto, y él era el copero del rey medo-persa. Y Nehemías había regresado con permiso del rey para ir a reconstruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en ruinas, estaban en oprobio, en vergüenza, todo el pueblo judío por muchos años, pero ya había llegado el tiempo de que fuese restaurada Jerusalén y todo aquel pueblo judío. Y aquí en este tiempo de Nehemías, ellos estaban viviendo en una calamidad, en unas ruinas, en una pobreza, en una miseria extrema, y ellos ya estaban cansados de vivir de esa manera. Muchas de las veces nosotros también pasamos por muchos problemas que no nos agradan, frustraciones, calamidad en algún tiempo en nuestra vida. Y tal vez decimos, ya estoy cansado de vivir todo el tiempo esto, yo quisiera vivir diferente, quisiera tener las bendiciones. Tal vez usted es una persona que le pone todo su empeño. Usted se dedica a su trabajo, pero de repente aquel empleo comienza a decaer. Y no es que usted haya cometido un error ahí en el empleo, no, simplemente comienza a bajar aquel ingreso o lo desemplearon.
y usted, por más que se esfuerza, no puede levantarse. Pero sí hay maneras de cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida, tal y como nosotros lo anhelamos, tal y como nosotros deseamos en nuestro corazón levantarnos. Esto viene solamente por la ayuda de Dios, la bendición de Dios. No lo haga por usted mismo en sus propios esfuerzos. Es mejor buscar a Dios en todo tiempo. Busque la respuesta de Dios, busque la solución en Dios mismo. Pero sí, usted tiene que hacer algunas cosas muy importantes en su vida para que Dios le bendiga en gran manera. Esos momentos de problemas, de calamidades, Dios los usa para enseñarnos su plan divino. Dios tiene un plan para nuestra vida. Lo único que nosotros no nos damos cuenta del plan de Dios cuando todas las cosas están yendo bien. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros nos apartemos de Dios cuando todo nos va bien, si no hemos pasado por esa enseñanza de parte de Dios. Una vez que nosotros aprendemos lo que Dios quiere o nos está enseñando, es más fácil que entendamos por qué estamos viviendo aquella situación. Así que ponga atención en esta palabra de Dios, porque de aquí depende mucho de usted para que cambie su vida, para que usted reciba aquellos deseos de su corazón de parte de Dios. Dice la misma palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es que Dios va a conceder las peticiones de su corazón? Cuando usted y yo pongamos atención en la palabra de Dios. Así que ponga mucha atención, ponga en práctica lo que Dios le va a decir en este momento, y Dios va a conceder las peticiones de su corazón sin lugar a duda. Téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con otras personas. Que Dios me ha permitido instruir en momentos difíciles, personas que pues se sentían prácticamente derrotados, se sentían frustrados, se sentían prácticamente que no iban a sobresalir de aquella situación en la cual ellos estaban enfrentando, no por un mes, sino por varios años. Y sin embargo, ahora ellos se deleitan y yo también me puedo deleitar diciendo que no son los mismos. Dios los cambió, Dios los levantó, Dios los sacó del hoyo en el cual se encontraban, como lo dice en el Salmo 103. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, o te corona con bendiciones. Eso es lo que dice ahí en el Salmo 103. Pero también dice ahí en el Salmo 103, no te olvides de ninguno de sus beneficios, o no te olvides de ninguna de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y cuándo es cuando nos olvidamos? Cuando las cosas van bien. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo aquí en la palabra de Dios. Así que
El primer punto que voy a tratar en este tema, causas de la calamidad. ¿Cuáles son esas causas de la calamidad? Y solamente me voy a enfocar aquí a este pasaje bíblico, lo que el pueblo judío estaba experimentando y lo que ellos mismos estaban diciendo como causas de la calamidad que ellos estaban viviendo en ese tiempo. No me voy a ir a otras causas porque la lista sería muy grande según la palabra de Dios. Podemos tener una lista de más de 1000 cosas que ya ahí usted vaya analizando su vida delante de Dios. Causas de la calamidad, según Nehemías 9, versículo 26, podemos ver ahí que rebelarse contra Dios es una causa que nos trae calamidad. Dice ahí en versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Fíjese nada más, ahí vemos nosotros que provocaron a ira a Dios y se rebelaron contra Dios. Y ahí podemos nosotros ver que Dios se molesta por la actitud de las personas. Una actitud de nosotros en contra de Dios, eso puede hacer que Dios se moleste. Dice ahí, te provocaron a ira. Quiere decir que Dios estaba molesto con el pueblo judío, se enojó contra lo que ellos hicieron y porque ellos se rebelaron contra Dios. Cuando Dios se molesta con una persona es porque la persona tiene una actitud bastante soberbia contra Dios. La soberbia contra Dios es algo que va a encender la ira de Dios contra aquella persona que está actuando así. Según lo vemos en el versículo 29, fíjese nada más, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Note usted, ellos estaban actuando con soberbia en contra de Dios. Una actitud soberbia contra Dios es una causa bastante fuerte por las que llegan las calamidades a la vida de esas personas. Vamos a analizar un poco estas actitudes. ¿Qué es rebelarse contra Dios? Echar la palabra de Dios a sus espaldas. Dice ahí en el versículo 26, y echaron tu ley o tu palabra, tus mandamientos, echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es ignorar lo que Dios está diciendo una y otra vez. Según el versículo 26 y el versículo 29, Dios estaba hablando, pero ellos se llenaron de soberbia y ellos ignoraron. Siempre que Dios hablaba, ellos estaban tratando de ignorar lo que Dios decía para que ellos se actuaran diferente o se apartaran de sus pecados. Dios da muchas oportunidades para que vivamos diferente. Dios da muchas oportunidades, pero las personas no quieren escuchar ni aceptan la palabra de Dios cuando Dios está corrigiendo. Lamentablemente el ser humano tiene ese problema. Una vez que Dios está hablando, está corrigiendo, la persona trata de no poner atención cuando aquello le lastima, le duele, le corrige sus errores, sus pecados, y la persona trata de evadir
lo que Dios dice. Eso es precisamente lo que estamos nosotros leyendo en este pasaje, que eso era lo que hacía el pueblo judío. Y no solamente ellos, sino que todo ser humano, usted, yo, todos tenemos un momento cuando estamos pecando contra Dios de esa manera. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, grandes necesidades o calamidades en su vida, no importa qué tipo de calamidad sea espiritual, moral, físicamente, enfermedades, o sea, en lo económico, ponga atención, porque esas son situaciones de las cuales Dios está mandando un mensaje a nuestra vida. Dios nos está tratando de atraer a su presencia y nos está tratando de decir: quiero que vivas diferente, yo te quiero bendecir. Y dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados para que heredásemos todas las riquezas en gloria, o heredásemos nosotros todas las bendiciones que Dios tiene en su reino celestial. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué estoy viviendo yo de esa manera? ¿Por qué usted está viviendo así, de esta manera? Porque Dios quiere que usted viva diferente, lo busque, lo honre, lo adore, que usted reconozca todas las cosas que usted ha hecho y se arrepienta delante de Él. Y eso lo vamos a estar viendo en este mismo pasaje. Así que Dios está hablando de una manera u otra en nuestra vida. Aquí vemos nosotros ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Fíjese nada más. Ahí vamos a ver donde las personas no quieren escuchar y no aceptan la palabra de Dios cuando Dios los está corrigiendo. Dice ahí en Zacarías 1, 3 y 4: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Fíjese, Dios nos está llamando y dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes vengan, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Note usted, Dios mandaba a los profetas con los padres de ellos y les decían: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué dice al final del 4? Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No me escucharon. Dios llama y nos dice: ven, acércate a mí. Dice, pero no me escucharon, no me han escuchado. Siempre estoy mandando yo a mis siervos y no me escuchan. Entonces, ¿quién habló? ¿Los profetas o fue Dios a través de los profetas? Fue Dios a través de los profetas. Y Dios está llamándonos a todos y dice aquí en Zacarías que Dios llamó a ese pueblo judío. Dios los llamó a ellos, pero no lo sabían, no lo escuchaban, porque vemos nosotros que Zacarías fue uno de los profetas que les había estado llamando a que se acercaran a Dios para antes de que sucediera todo esto, y ellos no escucharon. Así que la mayoría de las personas quieren escuchar solamente palabras buenas, pero no palabras que los estén corrigiendo o les estén diciendo cómo actuar.
Ahora, si las personas actúan equivocadamente, no quieren escuchar que Dios los esté corrigiendo, y mucho menos que sea el pastor o el profeta que los está corrigiendo. En este caso eran los profetas, estaba corrigiendo al pueblo de Israel. Ahora Dios está mandando pastores y corrige a una persona o a toda la congregación, y siempre va a haber gente molesta. Siempre va a haber gente molesta que unos se van a enojar y hoy día se escucha mucho cuando se dice, no, ya me aventó las pedradas el pastor a mí. Déjeme decirle, tenga cuidado y nunca más vuelva a decir esas cosas, porque no es el pastor quien le está hablando, es Dios. Y si usted lo dijo con una sola ocasión, y si lo dijo más de una, lo dijo 100 veces, pídale perdón a Dios, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, porque estar rechazando el mensaje o la corrección de Dios. Tenga mucho cuidado con todas esas actitudes delante de Dios. Así que en nuestro tiempo las personas se molestan cuando las palabras de corrección llegan a sus oídos. Ellos comienzan a actuar molestos, y si el predicador está hablando fuerte contra el pecado y la persona aquella está cojeando de esa manera en ese pecado o alguna otra cosa, pero sintió la fuerza o el peso de la palabra de Dios, comienza a evadir lo que Dios está diciendo. Y de esta manera vemos nosotros que las palabras aquellas que llegaron a la mente, al corazón de la persona comienza a hablar desacreditando al pastor o al siervo de Dios. Comienza a desacreditar a aquel siervo de Dios de una manera que pues está hablando mala persona de aquel siervo de Dios, y en sí no lo está haciendo contra él, lo está haciendo contra Dios. Nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Israel que siempre se estaba lamentando contra Moisés, contra Aarón, y Dios era el que estaba hablando a través de ellos, y Dios se molestaba mucho porque hablaban mal de sus siervos. Así que es necesario que las personas analicen bien las actitudes que tienen contra la palabra de Dios. Echan a sus espaldas la palabra de Dios. Las personas no ponen atención que es Dios quien está hablando, es Dios quien está corrigiendo los malos hábitos que tienen esas personas. Solo ven al hombre que está hablando, pero no ven que es Dios quien lo llamó para usarlo y hablarnos a nosotros de lo que nosotros debemos hacer o corregir en nuestra vida. Así que ponga mucha atención en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso es echar la palabra de Dios a nuestras espaldas. En otras palabras, la estamos tirando. Es como si nosotros fuésemos caminando hacia enfrente, en un camino, en nuestro caminar diario, y estamos tirando la bendición que Dios nos dio, y lo tiramos, y ya se quedó atrás esa bendición y no la deseamos, no la quisimos. Eso es echar la palabra de Dios a nuestras espaldas, menospreciarla, en otras palabras. Así que
herir y lastimar a un siervo de Dios provoca a ira a Dios mismo. Y eso trae calamidades en las personas. Note usted, no solamente estamos tirando la palabra de Dios, menospreciando lo que Dios nos dice, sino que también podemos estar hiriendo a un siervo de Dios y eso trajo calamidad a nuestra vida. Vamos a leer una vez más ahí en el versículo 26, Nehemías capítulo 9, y dice, pero te provocaron a ira. Note usted, se está provocando a ira a Dios y se rebelaron contra ti. ¿Por qué? Porque se están rebelando contra Dios. ¿De qué manera? Echando a sus espaldas la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Ahí vemos nosotros que provocaron a ira a Dios cuando se rebelaron contra Él. ¿Cómo? Tirando la palabra de Dios a sus espaldas, pero también matando a sus profetas, los que llevaban la palabra de Dios, que estaban protestando contra ellos por sus actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo estaba cometiendo pecado, el profeta iba, le decía que tenía que vivir diferente. Aquella actitud, aquella manera de vivir a Dios no le agradaba y ellos se enojaban contra los profetas y los mataban. Esta parte que dice ahí, mataron a tus profetas, no solamente se aplica matar literalmente o asesinar literalmente. ¿De qué manera se puede matar un siervo de Dios? Con el simple hecho de hablar mal de un siervo de Dios, es como si atentaran contra él. El hablar mal de un siervo de Dios es matarlo moralmente, emocionalmente, en lugar de apoyarlo, es como si lo estuvieran ahorcando, lo estuvieran asesinando. Y muchas de las veces los siervos de Dios padecen estas situaciones bastante fuertes, que en lugar de avanzar en el ministerio, hay alguien que les está estorbando. Y lamentablemente hay muchas personas que son manipuladas por Satanás mismo para aniquilar a los siervos de Dios de esta manera. Así que tenga mucho cuidado, ojalá y no sea usted quien esté matando a un siervo de Dios con las palabras que se lanzan contra él. Fíjese nada más, vamos a ver lo que dice Dios en cuanto a las palabras que pueden prácticamente matar a un siervo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Cuando alguien lanza palabras contra sus siervos, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo lo toma Dios en cuenta esto? Génesis 12, versículo 3. Vea cómo habla Dios aquí, diciéndole a Abraham esto. Bendeciré a los que te maldijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En otras palabras, vamos a tomar en cuenta esto. Dice, a los que te bendigan, los que lancen o envíen una bendición, yo los voy a bendecir. Palabras y hechos. Si alguien te bendice, yo lo bendigo, dice Dios. Si alguien te maldice, aquí están las palabras.
Si alguien te maldice o habla contra ti o dice palabras en contra de ti que no son bendiciones, entonces yo lo voy a maldecir. ¿Qué está diciendo Dios? Que todos aquellos que hablen palabras en contra del siervo de Dios lo están maldiciendo. Pero eso aquí muestra que Dios también los va a maldecir. ¿Qué es eso? Calamidades. Son calamidades. Mucha gente vive en esas calamidades porque tal vez hablaron mal del siervo de Dios. O no, tal vez no fue un siervo de Dios, sino muchos otros siervos de Dios. Y hay personas que están impuestos a vivir esa manera reprobante delante de Dios. Son reprobados. ¿Por qué? Porque Dios dice: están maldiciendo a mis siervos en lugar de apoyarlos, en lugar de escucharme a mí a través de ellos. Todo el tiempo están refutando lo que yo les digo a través de mis siervos y hablan mal de ellos. Por lo tanto, viene calamidad a la vida de esas personas. Y no es que nadie les esté lanzando esa calamidad, ellos mismos se los están acarreando. Nunca, jamás vuelva a hablar de ningún siervo de Dios, sea quien sea. Si es un familiar de usted y es siervo de Dios, no hable mal de ese familiar. ¿Por qué? Porque usted no lo llamó, fue Dios y es un siervo de Dios. Y usted puede ver en la vida de Moisés cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés, y fue cuando le cayó lepra a María y Dios la echó fuera de su pueblo por 7 días. Moisés tuvo que clamar a Dios por misericordia para que ella no muriese leprosa. Y ahí fue cuando Dios, después de 7 días, la volvió a restaurar por la oración de Moisés, clamando a Dios por ella, por su hermana. Así que ahí veo yo que ni siquiera por un familiar esté hablando mal cuando es un siervo de Dios. Dios toma en cuenta todo esto. Es palabra que está escrita, no es palabra mía, es palabra de Dios. Así que si usted quiere vivir en bendición, tome en cuenta esto que Dios dice. Dice en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 22. Dios bendice a los que bendigan ahí a su siervo, ¿verdad? Y siempre Él dice que no toquen a sus siervos. Fíjese nada más, Primera de Crónicas 16, 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Muchas de las veces no se tiene que tocar con las manos a un ungido de Dios. Muchas de las veces se está tocando equivocadamente con las palabras, con las actitudes. Están tocando, están dañando, están lastimando el corazón de un siervo, un ungido de Dios. Y aquí dice, ni hagáis mal. En otras palabras, aquí está una actitud que está haciendo algo incorrecto contra el profeta o el siervo de Dios. Y Dios dice, no toquéis ni hagáis mal a mis profetas.
A Dios no le agrada que toquen a sus siervos ni con palabras ni con hechos. Esto hace que las personas que hablan mal de los siervos de Dios se acarreen calamidad a sus vidas. Y lea usted, en base a esto que le estoy mencionando, lea usted todo este capítulo 9 para que lo entienda con mayor claridad. Tal vez lo que estoy diciendo lo estoy parafraseando, todo el capítulo 9, pero si usted lo lee con detención ahí, con el capítulo 9, usted va a asimilar más lo que ellos están diciendo ahí en el capítulo 9. Usted se va a dar cuenta que ese fue el pecado de los ancestros de los que están aquí orando a Dios. Fueron sus padres los que habían cometido este pecado, pero ellos estaban viviendo por causa de los pecados de sus padres, estaban viviendo en esa calamidad. Y ellos lo estaban reconociendo en este momento. Fíjese nada más, los padres de ellos no lo reconocieron, pero ellos terminaron reconociendo que sus padres fueron los que pecaron haciendo estas cosas. Así que Dios dice: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Con mayor razón, si los que hablan están lastimando, están dañando a los siervos de Dios, con mayor razón los que agreden a un siervo de Dios físicamente, como ellos que los habían matado. El mismo Señor Jesucristo hace mención de esto cuando iba hacia Jerusalén y dijo esto: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Cristo Jesús está mencionando precisamente esa actitud arrogante, soberbia delante de Dios, que en lugar de escuchar a Dios, estaban matando a sus profetas. Y no solamente a sus profetas, sino que mataron a Cristo mismo, porque no quisieron escuchar el mensaje que Él les estaba llevando. Así que Dios quiera y que cada persona que está escuchando este mensaje no lo tome de parte del hombre, tómelo de parte de Dios para que usted reciba las bendiciones que usted anhela en su corazón, para que sus hijos reciban también las bendiciones que usted quiere ver que ellos toman con sus propias manos. Tal vez sus hijos están luchando en una calamidad, pero tal vez no es por el pecado de sus hijos, es por el pecado de usted, que no ha querido enmendar su corazón delante de Dios. Tal vez es porque el que tiene que cambiar es usted. Recuerde que las bendiciones de los hijos llegan cuando los padres también reconocen su pecado y se arrepienten de ese pecado y se convierten de sus malos caminos. Así que Dios está hablando, habla a nuestro corazón. Yo anhelo que mis hijas sean bendecidas. Por lo tanto, mi corazón debe caminar delante de Dios conforme a la palabra de Dios. Si usted es una persona que ha hablado mal de los siervos de Dios y está viviendo en una calamidad espiritual, emocional y aún puede ser económicamente,
pida perdón a Dios por todo lo que usted haya hecho o hablado en contra de un siervo de Dios. Pida perdón, porque esto es una de las cosas donde Dios habla que esto trae maldición. Esto trae maldición. Y muchas de las veces las personas ignoran por qué tanta calamidad. Esa calamidad puede ser la maldición de esta situación de la cual estamos tratando ahorita. Así que comience a destruir por completo la raíz, la causa de esa maldición, y pídale al Señor que lo lleve hacia las bendiciones por medio de la sangre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios se arrepentía, fíjese nada más, ellos estaban viviendo en una calamidad, y si usted lee aquí en este capítulo, los que están confesando esto reconocen que sus padres, sus ancestros, se arrepentían en diferentes ocasiones por haberse apartado de la palabra de Dios, pero otra vez volvían a caer y volvían otra vez a pecar contra Dios, volvían otra vez a apartarse de Dios. Y ese pueblo se arrepentía y volvía a apartarse de Dios, haciendo lo mismo otra vez. Nehemías 9, 27 y 28. Fíjese nada más lo que ellos confiesan acerca de sus padres. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos. Note usted, por haberse apartado de Dios, por haber echado a sus espaldas la palabra de Dios, por haber matado a los profetas de Dios que los estaban corrigiendo, entonces Dios los entregó en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Note usted, cometían aquel pecado, estaban viviendo en la calamidad, pedían perdón a Dios y Dios enviaba libertadores, los sacaban de aquella condición. Ahora Dios los metía en una bendición otra vez, los levantaba, los bendecía, los volvía otra vez a proteger, nadie los podía tocar. Y dice en el versículo 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Válgame, ¿cómo es que las personas tropiezan con la misma piedra? Yo he dicho en algunas ocasiones que el burro, el asno, una vez que se tropieza con un tronco o una piedra, la segunda vez le saca la vuelta y se va por un lado, pero ya no se va a tropezar la segunda vez. Pero el hombre, el ser humano que tiene un razonamiento, se tropieza una y otra vez con el mismo tronco, con la misma piedra, o se da el cabezazo con lo mismo que se golpeó, se da el golpe en la cabeza una y otra, y pueden ser hasta 100 veces y todavía no entiende. De veras que es algo que no podemos concebir nosotros, de cómo el ser humano, teniendo un razonamiento bastante amplio, cometemos
el mismo error infinidad de veces. Y dice aquí, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Otra vez los volvía a entregar el Señor en esclavitud, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Note usted que Dios otra vez escuchaba. Ellos volvían otra vez a caer en las manos de sus enemigos y volvían a clamar por la experiencia que habían tenido la primera, la segunda o la tercera o las 100 veces antes de esta. Y ellos dice que volvían a clamar a Dios, y dice ahí al final del 28, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, muchas veces los libraste. Muchas veces los libraste. Y los que están hablando aquí son los hijos de los que habían cometido todos esos pecados. Pero los hijos estaban viviendo en la calamidad que habían acarreado los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y todas las generaciones antes de ellos. Fíjese nada más todo lo que ellos estaban entendiendo ahora. Y aquí vemos nosotros que ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba. En las grandes misericordias de Dios eran escuchados. Nehemías fue el que escribió esto, pero aquí en el capítulo 9 no nada más él lo estaba entendiendo, sino que los compañeros de él, líderes de todo este pueblo, lo estaban expresando, y Nehemías escribió lo que ellos habían dicho delante de Dios en oración. Y ahí vemos nosotros en el versículo 29 lo que ellos expresan, todo este grupo de personas, lo que están expresando delante de Dios. Y dice ahí, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Dice, nuestros padres no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, o sea, si viviere en los juicios de Dios, en la ley de Dios, en ellos vivirá. En otras palabras, ellos estaban diciendo, si ellos hubieran vivido en tu palabra, en tu ley, y no se hubieran apartado, no la hubieran tirado a sus espaldas, ellos hubieran vivido bien. Ellos hubieran estado en una vida de abundancia, de bendiciones, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu protección. ¿Por qué teníamos que estar viviendo en esta calamidad? Ellos ahora lo podían entender. Y lo estaban expresando delante de Dios. Y dice al final del 29, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Cuando dice endurecieron su cerviz, los que conocen un poco acerca del campo, ¿verdad? Y las bestias de carga, hay unos animales que son para el trabajo del campo, como el asno o la mula, el macho, que son animales que muchas de las veces son duros, cerviz, su cuello. Le jalan con la rienda para que voltee para acá y voltea para el otro lado, aunque le jalen así, se da la vuelta y voltea para el otro lado. Y le jalan para acá y se va para el lado contrario. Eso es un animal de dura cerviz. Y aquí dice que esas personas que actúan de esa manera
Dios les habla y voltean al lado contrario que Dios está diciendo. Y la única manera es que ellos experimenten en su propia vida aquellas calamidades, aquellos problemas, aquellas situaciones que no desean vivir. Y es lo que está diciendo aquí. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Les hablaste muchas veces por medio de tus profetas. Siempre les estuviste hablando, pero no escucharon, dice ahí, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, en las manos de sus enemigos. Por eso los entregaste. Fíjense nada más. Ahora este pueblo, los hijos de ellos, estaban diciendo, precisamente por eso es que nosotros ahora estamos viviendo en esta situación, porque ellos endurecieron su cerviz y no quisieron entender. Y qué difícil es. Porque hay mucha gente que por más que les hables, no quieren entender. No, es que yo así estoy impuesto a vivir y desde niño yo he vivido así y es que así va a ser y así va a ser hasta que yo muera. Prefieren morir en esa condición que cambiar. O que alguien venga y les diga que están mal. Y no quieren escuchar. Lamentablemente, mucha gente termina así, en lugar de arrepentirse delante de Dios. Nehemías y sus compañeros estaban haciendo lo correcto para entrar a la bendición de Dios. Todo este capítulo 9 era una confesión de todos ellos. Nehemías y todos sus compañeros y todo el pueblo que estaba enfrente de ellos, era una confesión delante de Dios. Señor, esto fue lo que hicieron nuestros padres y precisamente por eso es que estamos nosotros aquí viviendo en esta situación, en este oprobio, en esta vergüenza, en estas calamidades que han venido a nuestra vida. Pero Señor, estamos cansados de esta calamidad. Estamos cansados de la vergüenza que nos están gritando nuestros enemigos todo el tiempo. Estamos cansados. Queremos vivir en la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Por qué tengo que estar luchando todo el tiempo para poder tener un poquito para traerle el alimento a mis hijos? Para darles la libertad. ¿Por qué tenemos que andar caminando sobre las ruinas todo el tiempo? Yo no quiero caminar sobre aquellos escombros. Yo quiero caminar en lo limpio. Quiero caminar en las bendiciones. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Caminar por los jardines hermosos o caminar sobre los escombros y las ruinas? Hágase usted mismo esa pregunta. Que Dios está dispuesto a darle lo que usted desea. Dice que Él va a conceder las peticiones de su corazón si usted se deleita en Dios, en Jehová, en Cristo Jesús. Pero es usted quien tiene que tomar la decisión. Así como Nehemías y sus compañeros, ellos tomaron la decisión de hacer lo correcto y confesar
delante de Dios todo el pecado, todo aquello que les estaba causando calamidades. Eso es precisamente la solución para cambiar las calamidades a bendiciones. Reconocer el pecado, pedir perdón a Dios, eso trae la bendición a nuestra vida. Ellos estaban haciendo eso. Nehemías 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Note usted, estaban en ayuno, humillándose delante de Dios y con cilicio. Cuando ellos se vestían de esa manera y tomaban la actitud de ayunar, es que ellos se vestían como afligidos, como si estuvieran de luto, presentándose delante de Dios con un corazón humillado delante de Dios. Dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, se echaron tierra, diciendo: no merecemos estar delante de ti, perdónanos. Versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, porque eso era una de las cosas que ellos habían hecho, pecando contra Dios. Se habían unido con gente que adoraba dioses falsos, se habían casado los hijos de ellos con personas que adoraban otros dioses y ahora los habían apartado de entre la multitud. Y estando en pie, confesaron sus pecados. Note usted la solución para ser bendecidos: confesar sus pecados. Y también confesaron las iniquidades de sus padres. Todo el capítulo 9 era lo que estaban haciendo, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cuáles iniquidades? Apartarse de Dios y matar a los profetas del Señor. Son iniquidades, por eso trae maldiciones. El que hace cosas en contra de Dios al lastimar a los siervos de Dios. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados. No estuvieron 15 minutos. La cuarta parte del tiempo estuvieron confesando sus pecados. Los pecados de ellos y los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de las generaciones pasadas antes que ellos. Y dice que de esa manera adoraron a Jehová su Dios. Adorar no son nada más palabras, son hechos. Adorar a Dios con estas actitudes. Así que todos ellos comenzaron a rendirse delante de Dios. Todos, era una multitud que estaba entrando en la presencia de Dios de esta manera. Dice ahí en el versículo 4, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías y Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Note usted, estos eran los líderes, eran siervos de Dios, pero ellos delante de Dios, animando también a los demás que también lo hicieran. Y dice ahí en el 5, y dijeron los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios
desde la eternidad hasta la eternidad. Le están diciendo a los demás, a todos los demás, a todo el pueblo: levántense y alaben a Dios de la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y ellos ahí comenzaron a alabar a Dios. De esta manera, todo el capítulo es una confesión delante de Dios, donde ellos piden perdón a Dios por los pecados de sus padres, por los pecados de ellos personales. En otras palabras, son pecados generacionales y personales. Muchas de las veces nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, pero seguimos teniendo problemas, luchas, que las calamidades ahí están todavía, pero es porque tenemos que destruir los generacionales. Pida perdón a Dios también por los pecados de sus padres y pídale al Señor que corte toda maldición que está acarreando a la vida de usted y de sus hijos y de todas las generaciones futuras después de usted, para que usted pueda vivir en bendición. Y le voy a dar algunos ejemplos. Muchas de las veces son pecados de adulterio, de divorcio, de fornicación. Hay personas que fueron concebidas por fornicación, su padre, su madre cometieron fornicación y nació usted por esa fornicación. Pídale perdón a Dios por la fornicación de sus padres o por el adulterio. Corte y destruya en el nombre de Cristo Jesús y la sangre del Cordero ese pecado y esas maldiciones. Pídale al Señor que le dé la libertad. Tal vez por eso usted también cayó en adulterio, en fornicación, por lo mismo, porque va la cadenita. Pecados de robo, de hurto, también, de estafa. En fin, tantas cosas. Usted haga una lista de todo aquello que usted conoce. Y si no conoce todo acerca de sus padres, de sus abuelos, pídale al Señor que le muestre a través de su Espíritu Santo de qué tiene usted que pedir perdón por sus padres y por todas las generaciones pasadas que usted ni conoció. Y cuando Dios a través de su Espíritu Santo le ponga en su mente, pide perdón y cancela la maldición de esto, y usted no lo hizo, usted pida perdón y cancele la maldición en el nombre y la sangre de Cristo Jesús por esos pecados de sus ancestros. Cuando una vez que lo haga usted, guiado por el Espíritu Santo, considérese bendecido y libre de aquello que le estaba acarreando calamidad o maldición a la vida de usted. Sea feliz después de hacerlo. Y nunca rechace la palabra de Dios. Cuando Dios le está diciendo algo, es porque es ahí donde usted debe cambiar en su manera de vivir. Si usted lo cree esto, prepárese para recibir las bendiciones que Dios tiene. Lea esta palabra de Dios, lea todo esto, yo le recomiendo que lea todo el libro de Nehemías y vea cómo estaban en una calamidad, en una vergüenza, y cómo terminan ellos en victoria por el poder de Dios y la presencia de Dios con ellos. Lea el libro de Esdras, que es contemporáneo del mismo libro de Nehemías. Van de la mano. Son dos hombres que estuvieron sirviendo juntos en esto mismo, y Dios los usó para dirigir
a este pueblo a salir de esas calamidades para llevar al pueblo de Dios a las grandes victorias. Si usted quiere ser bendecido, bendecida, ponga atención en todo lo que Dios dice y entre en esas bendiciones que Dios tiene para usted. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, cómo nosotros podemos cambiar esas calamidades a grandes victorias, a grandes bendiciones. Señor, te pedimos que tú seas quien revele a cada persona todo aquello que debe poner en esa lista en la cual, Señor, se presentará delante de ti y pedirá perdón por todos esos pecados personales y también por los pecados generacionales, para que su vida sea transformada de unas calamidades a grandes victorias, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia, en tu perdón y en la sangre del Cordero que quita todo pecado de nuestras vidas. Señor, sé tú quien conceda las bendiciones, las peticiones del corazón que cada uno espera en ti. Aquel que tiene falta, necesidad de trabajo, Señor, dale ese empleo, dale ese ingreso, dale esas bendiciones en el nombre y la sangre del Cordero, porque tú eres hermoso y maravilloso y grande en poder y en misericordia. Y que toda la familia de cada uno de nosotros siempre estemos de rodillas delante de ti, dándote gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios y que Dios le bendiga ricamente. Ponga en práctica todo lo que Dios le enseña. Vívalo con todo su corazón y reciba las bendiciones del Señor en su vida y en su familia. Dios le bendiga ricamente.